Somos Editorial Médica Panamericana, la editorial líder en edición y distribución de contenidos especializados en ciencias de la salud en español. Por más de 67 años, hemos trabajado en el mercado de publicaciones médicas con altísima calidad, que nos valen una presencia internacional en los 22 países hispanohablantes y en Brasil. Actualmente, nuestra actividad se centra en 3 líneas de negocio: publicaciones, formación y soluciones digitales. Con más de 2.500 títulos publicados, manejamos las modalidades impresa y digital. Todos están disponibles en Eureka, nuestra biblioteca digital. Más de 70.000 horas producidas de educación a distancia respaldan las soluciones de Editorial Médica Panamericana en formación continuada y preparación para examen de residencias médicas, oposiciones y recertificaciones. Usando inteligencia artificial, diseñamos una experiencia única para cada estudiante, totalmente integrada. Será como tener un entrenador personal. Editorial Médica Panamericana presenta también el sistema de asignaturas clínicas online. A través de una combinación de herramientas tecnológicas, práctica clínica y tutorización, diseñamos un completo proceso de enseñanza, evaluación y seguimiento. Editorial Médica Panamericana está en actualización constante para impulsar la educación en el área de salud, con contenidos enfocados precisamente a quien va dirigido. Nos adaptamos a las necesidades, objetivos y competencias del profesional. Editorial Médica Panamericana, siempre conectados con la salud. Profisio, el innovador programa formativo que te permitirá preparar con éxito las oposiciones de fisioterapia. Entre todas sus herramientas, comenzamos con el temario. Podrás seguir la estructura recomendada por nuestro equipo docente. Nuestros autores lo han elaborado a medida para preparar las oposiciones. Para facilitar tu estudio, dispones de múltiples herramientas y recursos. Puedes crear varios tipos de marcadores personalizados con los que podrás subrayar textos e incorporar tus propias anotaciones. Además, puedes imprimir el temario con tus subrayados para tener tus propios apuntes personalizados. Con Profisio, los tutores te acompañarán durante todo el curso. Podrás contar con ellos en cualquier momento y plantear todas tus dudas. Para facilitar tu estudio, en el temario encontrarás múltiples recursos multimedia relacionados con el texto. También podrás acceder a ellos a través de la herramienta Recursos. Podrás entrenar con las preguntas realizadas en otras convocatorias y consultar su explicación y los textos relacionados para profundizar en la respuesta. Personaliza tus propios entrenamientos eligiendo el número de preguntas, el tipo de dificultad o los temas. La plataforma analizará tus resultados e irá adaptando los entrenamientos expresamente para ti. Personaliza el tipo de visualización modificando en la herramienta Ajustes las diferentes configuraciones. Estamos disponibles siempre que lo necesites. Recuerda que, además, tus avances se sincronizarán en todos tus dispositivos para que puedas acceder donde y cuando quieras. Matricúlate ya en www.medicapanamericana.com/Profisio. Profisio, con la garantía y calidad de Editorial Médica Panamericana. Muy buenas tardes. Aquí comienza un nuevo encuentro de webinar Editorial Médica Panamericana en su compromiso de poner al alcance de todos los estudiantes, docentes y profesionales en áreas de ciencias de la salud y afines contenidos vigentes y de calidad. Soy Adriana Beltrán, directora general de Kinefit, Centro Integral de Rehabilitación, y los estaré acompañando durante este espacio. Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión el tema a tratar es fisioterapia en las disfunciones uroginecológicas, una aproximación, por lo que estará con nosotros la fisioterapeuta Alba Lucía Guerrero Peralta. Muy buenas tardes, profesora Alba Lucía Guerrero, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Buenas tardes, Adriana, muy bien, muchísimas gracias, muy complacida de estar en este espacio académico compartido con ustedes. Muy bien. La profesora Alba Lucía Guerrero Peralta es fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria, máster en educación con énfasis en procesos de enseñanza y aprendizaje, especialista en terapias alternativas, certificada en Kinesiotei, ponente nacional e internacional, certificada en rehabilitación de piso pélvico con más de 5 años de experiencia
en el manejo de pacientes de la rehabilitación de género femenino y masculino. Por supuesto, es líder de nuestra línea de rehabilitación uroginecológica de la IPS Kinefit. Muy felices de tenerla acá, profesora Alba Lucía. ¿Qué nos puede usted adelantar en el tema que nos trae hoy? Pues Adriana, el día de hoy vamos a ver todas las disfunciones uroginecológicas, que es un tema de pronto muy tabú entre toda la gente, porque muchas de las personas que sufren un tipo de lesión de este estilo no dicen nada, están muy calladas, esconden su sintomatología. Y fíjate que desde la fisioterapia podemos dar muy buen manejo, una gama de ejercicios y de muy buenas cosas que pueden ayudar al paciente. Entonces esperamos que esto sea pues para conocimiento de todos y que podamos ayudar a mucha gente a través de esto. Perfecto, profesora Alba Lucía. No siendo más, los dejo con ella para entrar en materia. Recuerden que a lo largo de la exposición ustedes podrán hacer sus preguntas y comentarios en el chat. Al final contestaremos y contaremos con un espacio para resolverlas. También les comento que dentro de las personas que se hayan registrado a este webinar y estén presentes, haremos el sorteo de 3 ebooks del catálogo de Editorial Médica Panamericana y de un acceso por 3 meses a Proficio Estudiante. El refuerzo ideal para los alumnos del grado de fisioterapia en todas sus asignaturas y de actualización de los profesionales. Proficio Estudiante es una marca de Editorial Médica Panamericana. Seguimos con usted, profesora Alba Lucía. Muchas gracias, Adriana. Bueno, nuestra temática del día de hoy es, pues entonces, ¿qué es el suelo pélvico? Las vísceras de la pelvis menor, funciones del piso pélvico, el soporte muscular y los mecanismos de suspensión, biomecánica del complejo abdominopélvico, disfunciones, principios y técnicas fisioterapéuticas. Empecemos entonces en materia. ¿Qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico está catalogado como un conjunto de órganos, sistemas y músculos que se alojan en la cavidad pélvica y que desde el punto de vista funcional dependen de un sistema ligamentario, un sistema de cohesión facial y un sistema de sostén muscular. Está formado por la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis menor está estructurada desde la porción inferior del abdomen, las crestas ilíacas, las vértebras sacras superiores e inferiores. En tanto que la pelvis menor vamos a tener los órganos del suelo pélvico. Entonces tenemos el recto, el útero y la vejiga. Estos son 3 órganos muy importantes dentro del suelo pélvico porque son los que en sus disfunciones o en un mal manejo que podamos tener de la musculatura del suelo pélvico nos van a causar todas las disfunciones. Nosotros vemos acá, este es un periné visto pues, en posición de litotomía. Vamos a cruzar una línea imaginaria, este es el isquion, de isquion a isquion, y vamos a tener acá 2 triángulos, uno anterior y el otro posterior. Acá desde el pubis, y teniendo como base esta parte del triángulo, tenemos el triángulo anterior, donde se van a encontrar los genitales externos, y acá hasta el coxis, con vértice en el coxis, vamos a encontrar el triángulo posterior, que vamos a estar básicamente acá con la parte rectal. En la parte central tenemos el núcleo central del periné o el centro tendinoso del periné, que es un sitio específico donde se van a insertar todos los músculos y es importante en la medida que este va a sostener o nos va a decir qué tan flácido o qué tan tónico tenemos nosotros el piso pélvico. Vale aclarar que el centro tendinoso del periné, el triángulo anterior o el triángulo posterior, es tanto femenino como masculino. Dentro de las vísceras que se encuentran en la pelvis menor está la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que alberga entre 350 y 500 mililitros de orina. Está ubicada en la parte anterior de la pelvis menor. Posteriormente se une con la vagina y parte del cuello uterino. La porción inferior está unida al suelo pélvico a través del músculo pubocoxígeo. Es importante resaltar que así albergue entre 350 y 500 mililitros de orina, no debemos esperar hasta que la vejiga esté completamente llena para poder hacer la evacuación. Ese es uno de las complicaciones y, digamos, de la falta de educación en el buen sentido de la palabra o entre comillas, que tiene la mayoría de las personas que no van a evacuar en el momento en que tienen el primer deseo miccional. Entonces se esperan hasta que la vejiga esté completamente llena y la musculatura del suelo pélvico está soportando el peso de la vejiga.
Importante también resaltar que está unida en su parte inferior por el músculo pubococcígeo, que es uno de los músculos del piso pélvico. La uretra es un tubo único que mide entre 3 a 5 centímetros de longitud y tiene un diámetro de 7 milímetros. El cierre uretral tiene una musculatura lisa, estriada y elementos vasculares. En la mujer mide esto, en el hombre es muchísimo más larga, pero digamos que es importante que nosotros sepamos que estos 3 a 5 centímetros que tiene de medida la uretra es uno de los componentes importantes para que en la mujer se presenten las cistitis y las lesiones de tipo urinario, uroginecológico, por ejemplo, la incontinencia urinaria. Pues una de las razones es esta. Tenemos el útero. El útero, su función es netamente reproductiva, tiene unas medidas de 7.5 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho, 2.5 centímetros de grosor. Se sitúa entre la vejiga y el colon, o sea, está en la parte media de los órganos del suelo pélvico. Su posición es de anteversión, o sea, está ligeramente hacia adelante con respecto a la vagina. Cambia de posición por la paridad. Y aquí quiero resaltar la posición que debería tener la vagina y que cambia de posición durante la paridad. Esta es una gráfica donde nosotros vamos a encontrar la posición de cada uno de los órganos de la pelvis menor y la angulación que tienen y que deben permanecer en esa angulación. Entonces tenemos poco más o menos 90 grados en cada uno de ellos y deben permanecer en esta posición para mantener indemne el suelo pélvico. Aquí tenemos resaltado el útero, pero este cambia de posición con la paridad, que pues obviamente vamos a tener un útero grávido y va a empezar a presionar la vejiga, a presionar el colon y va a generar una serie de adaptaciones fisiológicas y anatómicas en la madre gestante que pueden ser, no siempre, pero sí un factor de riesgo para las disfunciones del piso pélvico. En cuanto al cervix, está unido en la parte inferior por el centro tendinoso del perine, que ya habíamos hablado, que es el punto central de esos dos triángulos. Es un tubo que mide más o menos 10 centímetros de longitud. Está unido al diafragma pélvico por su parte inferior y a la vejiga urinaria por su parte anterior. Entonces, si nosotros recordamos la parte de la anatomía, pues si hay un órgano que esté en mala posición, pues muy probablemente desde el punto de vista biomecánico va a empezar a presionar o a traccionar el órgano que está anterior o el que está en posición posterior y nos va a llevar a una serie de disfunciones que más adelante vamos a ver. La vagina, un conducto de 10 centímetros de longitud, tiene un eje de inclinación de 60 grados respecto a la horizontal y una angulación de 90 grados con el eje uterino y se une inferiormente al suelo pélvico también. Entonces, recordemos, todos los órganos, los 3 órganos que están en la pelvis menor, tienen una relación directa con los músculos del suelo pélvico. Pasamos al triángulo posterior y vemos el recto y el conducto anal. Es la víscera más posterior de la pelvis menor, conecta con el colon sigmoideo y llega hasta la cara superior del piso pélvico y se continúa con el conducto anal y el orificio terminal. Si ya tenemos claro qué es el suelo pélvico, cuáles son las vísceras que vamos a sostener en la pelvis menor y que están relacionadas con el suelo pélvico, pues es muy fácil deducir entonces cuáles son las funciones del piso pélvico. La continencia urinaria y fecal, una de las principales, porque requiere sostén. Todos los órganos que están aquí en el suelo pélvico, en la pelvis menor, deben tener un sostén para que se tenga la continencia urinaria y la continencia fecal. Si bien es cierto pues que tenemos la parte urinaria, también tenemos la parte sexual y la parte reproductiva vista en el suelo pélvico, dado que está el útero y toda la parte del periné. Y obviamente todo lo que es el embarazo y el parto. Estas son funciones importantes que debemos tener en cuenta cuando tenemos nuestros pacientes y ir direccionando hacia dónde está su disfunción, porque debemos mirar cada uno de los órganos y cada una de las estructuras para identificar dónde está la disfunción. Como hemos estado hablando de sostén del piso pélvico, pues los órganos están sostenidos por algo, ¿cierto? Entonces, en la parte inferior tenemos el soporte muscular y también tenemos un mecanismo de suspensión del que vamos a hablar ahora.
Los músculos del piso pélvico están divididos en 3 niveles. Tenemos un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. En el plano superficial encontramos el bulbo esponjoso, el músculo bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, que lo tenemos acá, el músculo transverso superficial del periné, y si ustedes pues lo recuerdan, una de las primeras diapositivas, este sería el triángulo anterior o el urogenital. En la parte posterior, este es el triángulo posterior, tendremos el esfínter externo del ano, acá. Esto es el plano superficial, lo primero que nosotros vemos cuando tenemos un paciente en posición de litotomía, Seguimos al plano medio, y en el plano medio encontramos el músculo transverso profundo del periné, que es esta lámina que ustedes ven acá, y el músculo esfínter de la uretra. Seguimos más hacia interno y encontramos en el plano profundo el diafragma pélvico. Esta es una vista superior y voy a recalcar acá y a resaltar que el diafragma pélvico, que está formado por el músculo púo rectal, que es este, el púo coccígeo que le sigue y el iliococcígeo que está en la parte más posterior y que tienen forma de herradura y están colocados en forma de herradura, pero si los vemos desde una vista superior, ellos están en forma de domo. Eso quiere decir que son cóncavos hacia abajo y convexos hacia arriba. Luego juega un papel importante la posición y la forma que tiene el diafragma pélvico para el sostén de los órganos y para las funciones de continencia y todas las funciones que hemos hablado del piso pélvico. También tenemos un soporte biomecánico. Este soporte biomecánico está dado por 2 músculos muy importantes, ambos tónicos, un músculo piriforme y el músculo obturador interno. Estos músculos lo que van a hacer es un sostén de toda la musculatura del piso pélvico, además que me va a cerrar las presiones que se van a presentar en este diafragma, y tiene comunicación directa con el miembro inferior. Perdón. Voy a aclarar acá o voy a resaltar acá que cuando nosotros vamos a hacer intervención desde el punto de vista fisioterapéutico en el piso pélvico, no nos vamos a centrar solamente en el piso pélvico. Vamos a tener que valorar al paciente desde la cabeza hasta los pies, porque cualquier disfunción que tengamos a nivel postural puede estar directamente relacionada con una disfunción del piso pélvico. Estos 2 músculos, como les digo, van a cerrar el piso pélvico, van a mantener las presiones, que son muy importantes desde el punto de vista biomecánico, y son medio de unión, de comunicación con el miembro inferior. Hablábamos entonces de los mecanismos de suspensión que deberían tener estos 3 órganos. Aquí los vemos, obviamente están cortados, pero quiero resaltar esto. Esta tela, que es la fascia, y me está sosteniendo los 3 órganos, y me los debe sostener en esa posición de 90 grados de la que habíamos hablado anteriormente. Y cualquier cosa que pueda suceder sobre la fascia me va a afectar la posición de esos 3 órganos, o de alguno de esos 3 órganos. Está la parte anterior, está la parte posterior. Si nosotros nos ubicamos en el útero, cuando se presenta el útero grávido y en el momento del parto, todo esto cambia, la fascia se va a distender completamente, y al distenderse, postparto es cuando se pueden presentar todas las disfunciones. Eso por mencionar alguna de ellas. Ahora, con la edad también, la fascia es un tejido de tipo conectivo, puede cambiar su tensión o la función que está cumpliendo ahorita, que es la de sostén. Entonces, al distensionarse, se pueden empezar a bajar los órganos y a generar una salida de ellos, que serían los prolapsos. Eso puede suceder con la edad, puede suceder con el parto o puede suceder por algún tipo de trauma. La fascia, entonces, es uno de los órganos importantes, o por no decir el más importante, en el sostén del diafragma pélvico y de todos los órganos que se encuentran en la pelvis menor. Es tan importante que están divididos en 3 niveles. Entonces tenemos un primer nivel que es vertical, que tiene una mecánica o un vector de fuerza vertical. Van a estabilizar el cervix, el tercio proximal de la vagina y el segmento inferior del útero hacia posterior. Pero este primer nivel está dado por los ligamentos uterosacros y el útero cardinal. Aquí, como ustedes lo ven en el diagrama, su función es, su vector de fuerza es hacia vertical.
y va a sostener los órganos en esa dirección. Luego debe haber otro que lo haga en forma horizontal. Y entonces aquí vamos al segundo nivel, que vamos a ver aquí la fascia pubocervical. Si ven acá, tiene una tracción de tipo horizontal que me va a ayudar a sostener los órganos en este mismo sentido. Entonces hay uno que es el primer nivel, que es vertical, y en este sentido que lo es horizontal, para mantener los tres órganos en la posición que les he mencionado. Importante para mantener la continencia. ¿Qué está estabilizando? Pues la vejiga, la vagina y el recto, porque esto se va hasta la parte posterior. Aquí lo vemos solamente acá en la gráfica, pero esta fascia se va a ir hacia posterior, y al irse hacia posterior, pues me va a rodear los órganos, como ustedes lo vieron en la figura anterior, y me los va a sostener en la posición que necesitamos. Un tercer nivel, que es un nivel de fusión, tenemos el ligamento pubo-uretral y el ligamento uretral externo. Este también tiene un vector de fuerza vertical, mírenlo acá, tenemos esta parte y esta parte vertical, y lo que me va a ayudar es a que ese tercio inferior de la uretra y la uretra vaginal acá ale hacia la parte anterior. Entonces, esto me está alando hacia la parte anterior y hacia la parte superior. En tanto que el órgano más inferior, va a hacer lo propio. Bien, si ya conocemos entonces el soporte muscular, veamos entonces cómo es que funciona en realidad el piso pélvico, o más bien el complejo abdominopélvico. ¿Qué tenemos acá? El diafragma, el suelo pélvico y toda la musculatura. Este es el complejo abdominopélvico, y este complejo juega un papel importante para que el piso pélvico funcione normal. ¿En qué están basadas las funciones del complejo abdominopélvico? En la respiración, en la tos, en el parto y en la defecación. En la respiración, ¿por qué? Porque es que tenemos el diafragma. Entonces está limitado en la parte superior por el diafragma respiratorio, en la parte inferior por los músculos del suelo pélvico, por el diafragma pélvico, en la parte anterior por la musculatura, especialmente el abdominal transverso, y en la parte posterior por los multífidos. La única parte ósea que nosotros tenemos en realidad en el complejo abdominopélvico son las vértebras inferiores dorsales y las lumbosacras. Acá es donde nosotros tenemos que estar mirando cómo está funcionando esto, para que acá en el piso pélvico no tengamos incontinencias, o no tengamos prolapsos, o no tengamos ningún tipo de disfunción sexual, urinaria o coloproctológica. El diafragma, por su parte, tiene una función respiratoria, digestiva, circulatoria, postural, y se los he resaltado acá con dos asteriscos en rojo, porque una de las principales funciones, si bien es cierto que el diafragma es, pues, de preferencia respiratorio, obviamente, pero su función postural es muy importante, dado que si tenemos una retracción del diafragma, nosotros podemos tener una disfunción a nivel del piso pélvico. También actúa en el parto y durante el pujo, que es en el momento que se está haciendo el alumbramiento. El diafragma tiene una porción costal, una porción esternal, una porción lumbar, los ligamentos de la pared abdominal y el tendón central. Así como el diafragma pélvico, el diafragma respiratorio también tiene una forma de domo, una forma de paracaídas, que, como les decía, juega con el diafragma pélvico en el mismo sentido. ¿Cómo funciona entonces el diafragma respiratorio? ¿Y qué relación tendría con el diafragma pélvico? Cuando tomamos el aire y hacemos la inspiración, se van a aumentar los diámetros anteroposteriores y verticales de la reja costal, porque el diafragma desciende, y al descender, pues en la caja torácica se va a aumentar la presión y va a empujar hacia la parte abdominal y hacia la parte pélvica esta presión. Luego deberíamos tener una muy buena musculatura que nos soporte esta presión, que es muy alta, para que el piso pélvico no sufra ningún tipo de lesión. Es importante recordar acá que el músculo transverso abdominal es el que nos va a ayudar a sostener las vísceras en el momento en que esta presión va a descender hacia el abdomen. La musculatura abdominal nos va a ayudar a que las vísceras no desciendan, sino que se mantengan en su sitio. Luego esto va a aumentar aún más la presión y va a empujar a nivel del suelo pélvico. En la parte de la respiración, pues la relajación es netamente pasiva, a menos que tengamos una lesión de tipo respiratorio, que no es el caso del día de hoy.
El piso pélvico, entonces, ¿cómo funciona con las presiones? Aquí, por ejemplo, cuando estamos haciendo un proceso de tos, cuando se presenta la tos, se va a aumentar, como les dije, la presión acá a nivel del tórax y va a empujar hacia la parte abdominal y hacia la parte del piso pélvico. Pero, ¿qué deberíamos tener cuando nosotros hacemos ese proceso de tos o cuando se quiere aumentar o cuando se presenta un aumento de la presión abdominal? ¿Cómo juega el piso pélvico? Lo que hace es una contracción anticipatoria. Entonces, él percibe, se siente la presión que se va a originar hacia el nivel del abdomen y lo que hace es una contracción o un cierre, una tensión de esta musculatura del suelo pélvico, el diafragma, para que la presión no baje y no se presente una incontinencia, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, esto es en una musculatura normal, pero cuando la musculatura no es normal, no tiene una buena fuerza, entonces se nos va a presentar lo contrario, no va a haber una contracción anticipatoria y va a terminar en una disfunción. Entonces, ¿qué tenemos? En la inspiración se aumenta la presión abdominal más la contracción del piso pélvico, que es la anticipatoria. Si tenemos una expiración forzada, como en el caso de la tos, pues la contracción abdominal más la contracción del piso pélvico. La musculatura abdominal, en este caso, pues lo que nos va a ayudar es, primero vamos a recordar que el recto abdominal tiene una inserción a nivel del pubis, es uno de los responsables de que se aumente la presión intraabdominal y obviamente las disfunciones del suelo pélvico. Aquí les tengo el ejercicio abdominal clásico que se hace en toda parte o que la mayoría de las personas hacen. ¿Qué pasaría con esto si nosotros tenemos una disfunción del piso pélvico? Y si no la tenemos, la vamos a causar. ¿Por qué? Porque al hacer el abdominal clásico, lo que estamos es generando un aumento de la presión hacia el suelo pélvico, aumentando la presión a nivel del abdomen. Entonces, como recomendación especial, pues no vamos a hacer ejercicios abdominales netos, sino otro tipo de actividad que nos ayude a mantener el abdomen fuerte, pero que no nos vaya a afectar el piso pélvico. Para ello, entonces, ¿qué tenemos? El músculo transverso abdominal. Reduce la circunferencia abdominal, aplana el abdomen, va a modular la presión abdominal y es sinergista del piso pélvico. Entonces, él se contrae, nosotros hacemos contracción del transverso abdominal y el diafragma pélvico se eleva. También tenemos el oblicuo, van a modular la presión abdominal, intraabdominal, y es el mecanismo de cierre de la articulación sacroiliaca que nos va a ayudar a mantener la presión a nivel del suelo pélvico. ¿Cuál es la mecánica muscular de estos tres niveles de piso pélvico o de la musculatura del suelo pélvico que ya les había comentado? Este es el tercer nivel, tiene una contracción horizontal y su función es netamente de continencia. El transverso profundo del perineo y el esfínter uretral, que es el segundo nivel, tiene una contracción caudal. Su función es mantener las angulaciones del recto, la vagina y el cuerpo vesical. Importante, ya saben, para mantener todas las funciones del piso pélvico. Mientras que el primer nivel es una función de soporte. Como es el piso más externo, esto que ustedes ven acá, que es el transverso superficial del perineo, ayuda, así por su forma, a hacer el sostén como la base de este edificio que se forma más arriba. Bien, ya tenemos entonces una visión general de lo que es el piso pélvico y de cómo funciona. Entonces veamos cuando no funciona bien, qué es lo que pasa. Entonces, dentro de las disfunciones, tenemos disfunciones de incontinencia urinaria de urgencia, que son las urológicas, la incontinencia urinaria de esfuerzo, las mixtas y la enuresis. Dentro de las ginecológicas tenemos las dismenorreas, los prolapsos, las disfunciones relacionadas con la menopausia. Las coloproctológicas, incontinencia fecal, el estreñimiento. Tenemos otras como las disfunciones sexuales, está la dispareunia, la anorgasmia, la eyaculación precoz, la vulvodynia, el vaginismo. De origen nervioso tenemos los dolores a nivel pélvico, los dolores crónicos, los síndromes de nervio pudendo, la vejiga neurogénica. En los posquirúrgicos, prostatectomías, manejo de cicatrices, debilidad del piso pélvico por los prolapsos. Y en obstetricia, las episiotomías, las diastasis, el dolor pélvico. Si ustedes se dan cuenta, es una alta gama
de disfunciones sobre las cuales fisioterapia tiene una acción directa. En todas y cada una de ellas nosotros podemos intervenir y podemos aportarle al paciente una muy buena calidad de vida si manejamos el piso pélvico de una forma adecuada. El suelo pélvico está formado por una serie de músculos que contienen dos tipos de fibras, las cuales tienen un componente diferente según su requerimiento. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Órganos huecos que se van llenando y se van desocupando en la medida en que usted lo necesite. Entonces, la vejiga se llena, se desocupa, ¿cierto? Pero usted debe mantener esa vejiga, debe mantener un piso pélvico muy fuerte para mantener el peso que tiene la vejiga. Ahora, si estamos hablando de útero grávido, con mayor razón, y lo propio con la zona rectal. Las fibras tipo 1, tónicas asociadas a la actividad postural de reposo, tienen un número limitado y están contraídas de manera no voluntaria e inconsciente. En actividad, el reclutamiento postural de estas aumenta, o sea, usted está normal, está en posición sedente, en posición bípeda, y ellas están haciendo su reclutamiento para mantener la posición de esos órganos en su sitio y si están en llenado, pues para poderlos sostener a pesar de que estén llenos. Implica un reclutamiento de tipo involuntario. Las fibras de tipo 2, que son fibras fásicas, que en reposo estas fibras no están activas, el reclutamiento espacial se efectuará durante el esfuerzo o involuntariamente por reflejo miotático. Entonces, usted tiene muchas ganas de ir al baño, hace presión o hace contracción de su piso pélvico, e implica que usted está haciendo un reclutamiento voluntario para no tener la incontinencia. Lo que pasa es que esto no siempre sucede así, dado que la persona puede tener falla en alguna de estos tipos de contracción. La incontinencia urinaria de esfuerzo, pérdida de la orina en actividades que causen un aumento de la presión abdominal con deficiencia del cierre uretral. Entonces, ¿qué tenemos? Se está llenando la vejiga, usted tiene un proceso de tos en el momento en que tiene la vejiga llena, no alcanza a hacer el cierre uretral, tose, se aumenta la presión abdominal y lo que tenemos como resultado es un goteo o la incontinencia pues, bastante alta. Luego, el objetivo que nosotros tenemos es promover la contracción muscular de los músculos del suelo pélvico y mejorar ese cierre uretral. Eso es lo que nosotros debemos pensar, digamos que de la parte básica, pero esto necesita una evaluación total de pies a cabeza, como les mencionaba anteriormente, para que nosotros podamos definir un objetivo, digamos, tan puntual, pero que tiene un trabajo altísimo desde el punto de vista de cadenas musculares. En el caso de la incontinencia urinaria de urgencia, cuando es una pérdida involuntaria de orina acompañado de un deseo miccional intenso, hay contracciones no inhibidas del detrusor o contracción brusca del detrusor, entonces la vejiga se está llenando y nosotros normalmente podríamos tener un deseo miccional inicial cuando la vejiga tiene, por ejemplo, 200 mililitros ya, centímetros cúbicos de estar llenando. Entonces tenemos el primer deseo miccional. Como recomendación de una vez, un tipcito que les voy a dar ahí en ese momento, desocupen ahí, evacúen ahí en ese momento y no esperen a que se llene completamente porque es más el peso que está soportando esos músculos del piso pélvico. Cuando pasa la incontinencia de urgencia es que el detrusor hace una contracción en el momento en que se está llenando y pues se produce la urgencia. Podemos tener una vejiga hiperactiva con aumento de la fricción miccional diurna, un aumento de la frecuencia miccional nocturna que no debe ser, o sea, nosotros no debemos evacuar en las horas de la noche, una presencia de urgencia miccional, presencia o no de incontinencia. Entonces, todo esto de la vejiga hiperactiva puede o no puede tener la incontinencia, pero sí se va a presentar el aumento de la frecuencia miccional. También tenemos la incontinencia fecal, que es la pérdida del material sólido, líquido o gaseoso por el ano. Dentro de estas tenemos urgencia por defecar por esfuerzo, la sensación de defecación incompleta, que a ustedes fácilmente les puede decir el paciente que va al baño, demora mucho porque a veces se acompaña de estreñimiento y tienen una sensación de cólico o que no han evacuado completamente. O, por el contrario, una disminución o ausencia de la sensación de defecación, el estreñimiento, como les decía, o el prolapso rectal en su defecto. Los prolapsos son las herniaciones o se catalogan como la herniación de los órganos pélvicos más allá de las paredes vaginales. Se conocía hasta no hace mucho como histerocele, rectocele, cistocele, enterocele, pero desde hace algún tiempo para acá
dividimos el periné en anterior, medio y posterior, y vamos a hablar de un prolapso anterior, un prolapso apical o un prolapso posterior. En cuanto a las disfunciones sexuales, tenemos la dispareunia, definida como el dolor antes, durante o posterior a la relación sexual. El vaginismo, la vulvodinia o la eyaculación precoz. Cualquiera de ellos son disfunciones por las cuales el paciente puede consultar y tener una rehabilitación o una terapia de piso pélvico. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como fisioterapeutas? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues, es obviamente una evaluación, que es una evaluación concienzuda, muy minuciosa, no solamente del periné, como les mencionaba, sino a nivel postural, a nivel de fuerza muscular abdominal, a nivel del transverso abdominal, a nivel de la musculatura del periné. Tenemos que tener una base para saber cómo está esa musculatura, y teniendo una historia completa de nuestro paciente, podemos definir básicamente cuáles son los objetivos que vamos a proponer en ese proceso de intervención. Yo les traigo acá unas generalidades de los principios y técnicas fisioterapéuticas, y yo mencioné la charla una aproximación porque esto es un abrebocas realmente a todo lo que nosotros podemos tener en el piso, tener y proponer al paciente en piso pélvico. Pero es de lectura, es de estudio, de mirar, de pensar, de hacer un razonamiento clínico muy alto para hacer una propuesta a nuestros usuarios. En términos generales, esto se va a dividir en pautas conductuales, que son de educación, y pautas de intervención, obviamente con el proceso de evaluación y examinación. Una de las primeras cosas que yo le digo a mis pacientes es, por favor, cuando vaya al baño, siéntese en el sanitario, bájese los interiores y evacúe. No se medio siente en el sanitario, porque eso lo que va a hacer es aumentar la presión abdominal. A todos nos enseñaron de pequeñitos, no se siente en un baño público porque eso está sucio, porque es feo, porque no es de su casa, entonces no se siente. Eso lo único que está ocasionando es que al inclinar el tronco y hacer una semicuclilla, haciendo el proceso de evacuación miccional, que es netamente pasivo, le estamos generando un esfuerzo a la vejiga para evacuar, para que se desocupe. Y aumentamos la presión y el empuje hacia el suelo pélvico, que tarde o temprano nos puede llevar a una incontinencia. El café es diurético, entonces hay personas que toman, no sé, n.000 tazas de café en el día. Se les recomienda no bebidas con café. El cigarrillo, pues, es obvio que es malo para muchas cosas, pero si hablamos de piso pélvico, pues va a aumentar la presión torácica, y con la presión torácica la presión abdominal, porque nos va a generar un proceso de tos. Básicamente estamos hablando por eso, en ese sentido. Entonces, dentro de las recomendaciones que se le dan al paciente o a los pacientes, género femenino o masculino, no al cigarrillo. Como les mencionaba, no a los ejercicios abdominales clásicos, porque lo que estamos haciendo es debilitando nuestro piso pélvico. Y acá, pues, digamos que la obesidad es uno de los componentes de mayor riesgo, que tiene un factor de riesgo sobre la musculatura del piso pélvico. Entonces, la idea será que al paciente debe bajar de peso, debe tener una dieta rica en fibra y no la feria del carbohidrato en el almuerzo, para controlar el peso. Inicialmente vamos al paciente a darle ejercicios de propiocepción, porque es que es muy difícil que el paciente nos entienda qué es lo que tiene que contraer. Entonces le decimos al paciente, no, o a la paciente, vamos a contraer como si usted no quisiera ir al baño. Pero entonces muchas veces malinterpreta al paciente esto, y lo que hace es hacer ejercicios de sostener la orina cuando va a hacer la evacuación. Está totalmente contraindicado, dado que lo que estamos haciendo es devolviendo la orina, y al devolver la orina, siendo un líquido netamente ácido, pues va a generar una infección urinaria. Y las pacientes que tienen incontinencia, normalmente, paralelo a ello, tienen una cistitis. Entonces, no les vamos a decir que sostengan la orina, sino por el contrario, que evacúen, y después de evacuar empezamos los ejercicios, que es una de las condiciones. Y sobre el balón, por ejemplo, si ubicamos los dos isquion, vamos a tener muy claro cuál es la zona que el paciente debe hacer la contracción.
Los ejercicios sobre balón y con balón nos ayudan a aislar la musculatura parásita y a contraer el piso pélvico como tal. El fortalecimiento de los músculos del piso pélvico, pues nosotros tenemos múltiples ayudas, como el biofeedback o como los aparatos de electroterapia, que los vamos a utilizar, evidentemente, de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos. Si son las fibras rápidas, si son las fibras lentas, si lo que necesitamos es fortalecimiento de la musculatura del transverso abdominal, o recuperar la posición y la postura, hacer una elongación por cadenas musculares. RPG nos ayudaría muchísimo en este sentido. Existen otros aparatos, si bien tenemos pesas cuando estamos hablando de un cuádriceps o cuando estamos hablando de una musculatura de miembro superior o de miembro inferior, a nivel vaginal también tenemos las pesas. Aquí están, se las traigo acá para que ustedes las tengan presentes. Esto se utiliza con un preservativo. Estas pesas cada una tiene un gramaje diferente y vamos a utilizarlas de acuerdo a cómo encontremos la musculatura o cómo vaya evolucionando nuestro paciente. Este es un reeducador, lo colocamos intravaginal con un preservativo también, y la parte de reeducación la está dando el movimiento que está haciendo la extensión que tiene el reeducador. Las bolas chinas también nos ayudan muchísimo para el fortalecimiento del piso pélvico, y cuando tenemos ya una disfunción de tipo rectal, la sonda nos ayuda a recuperar la sensibilidad de esa zona. En cuanto a las técnicas de ejercicios, aquí lo que les traigo son los ejercicios hipopresivos, porque está el transverso abdominal como músculo principal en los hipopresivos, que nos ayuda porque es sinérgico al piso pélvico. Entonces nos ayuda muchísimo a recuperar la fuerza y la sintomatología de la incontinencia. Igual que RPG, también nos ayuda porque estamos manejando al paciente por cadenas musculares, y como les decía, esto no se centra solamente sobre el periné, sino que tenemos que mirar al paciente de pies a cabeza, elongando toda la musculatura, teniendo una muy buena flexibilidad y una muy buena fuerza para manejar todas las disfunciones que aquí se presentan. El core también es otro de los ejercicios bases para el piso pélvico. Y otras modalidades como son la terapia manual, pues ya tendríamos que hablar si el paciente le encontramos o no cicatrices, por ejemplo, a mujeres posparto con las episiotomías o con los puntos gatillos sobre el músculo, el obturador o el piramidal, que podrían ser uno de los causantes de las disfunciones del piso pélvico. Entonces, la terapia manual nos ayudaría en ese sentido. Zonas de déficit de movilidad intravaginal, anal, pulvar o perineal, de acuerdo a la evaluación que hagamos. El diafragma torácico, como les digo, si encontramos una retracción a nivel del diafragma torácico, hay que manejarla para que esas presiones que se van a llevar desde la zona torácica a la zona abdominal se hagan de forma adecuada. Y la fascia lumbopélvica, porque a través de la fascia es que nosotros vamos a manejar todo ese proceso de tensegridad que tenemos a nivel de los órganos del piso pélvico. Bueno, yo les decía hace un rato que no se basa solamente en la musculatura del piso pélvico. Esta es una paciente que se rehabilitaba estaba en periodo de gestación y teníamos una incontinencia urinaria de esfuerzo con ella, y dentro de la evaluación lo que se observó es que tenía un aumento de la lordosis lumbar y que más el útero grávido estábamos ocasionando una presión mayor sobre la vejiga. Pues eso asociado a que durante el proceso de gestación la musculatura del detrusor y el cierre uretral, la uretra, son hormonodependientes, y aquí hay un cambio hormonal que complicaba pues el asunto. Ella ya está en posparto y la estamos manejando porque tiene un poco de incontinencia todavía, pero va bastante bien, dado que se hizo el manejo durante el proceso de gestación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos manejando toda la parte de las cadenas musculares a nivel de cadena muscular posterior, la estática posterior, para el manejo de la postura.
aquí estamos haciendo una evaluación de la paciente, entonces creo que tendríamos que observar en ella la altura de los hombros, pues obviamente está tapada la cara por protección de la paciente, pero estamos mirando acá el ángulo tronco-brazo, por ejemplo, la posición de las rodillas, la posición de los pies, todo eso es muy importante cuando nosotros hacemos la evaluación de la musculatura del piso pélvico, porque cualquier alteración a nivel postural nos lleva a que se cambie la posición de los órganos del piso pélvico y fácilmente nos pueda dar una disfunción de cualquiera de los órganos. Estoy hablando ahí de los cambios que se presentan durante la gestación y de la presencia del útero grávido, cómo cambia el centro de masa y el centro de gravedad, y que eso es una de las complicaciones o de los riesgos que nos puede llevar a una disfunción urinaria o a un prolapso también durante el proceso de gestación. Creo que era todo lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias. Adriana, te cedo la palabra. Profesora Alba Lucía, como siempre, muy interesante el tema que nos ha puesto hoy sobre la mesa, y obviamente la parte de la rehabilitación desde fisioterapia, cómo podemos ayudar y contribuir a la rehabilitación uroginecológica. Bien, nuestra audiencia está muy activa y nos escriben desde varias ciudades de Latinoamérica, en la que enviamos saludos. Un saludo cordial a Ecuador, Bolivia, México y por supuesto Colombia. Ya nos han hecho llegar algunas de las preguntas que leeremos después de una breve pausa comercial. No se olviden que dentro de las personas que se hayan registrado al webinar y estén presentes, haremos el sorteo de 3 ebooks del catálogo de Editorial Médica Panamericana y de un acceso por 3 meses a Proficio Estudiante, el refuerzo ideal para los alumnos del grado en fisioterapia en todas sus asignaturas y de actualización de los profesionales. Proficio Estudiante es una marca de Editorial Médica Panamericana. Este sorteo será el día 2 de diciembre. Los ganadores estarán publicados en nuestras redes sociales. Si aún no se han registrado, por favor vayan a la página www.medicapanamericana.com y déjenos sus datos. Ya regresamos. Somos Editorial Médica Panamericana, la editorial líder en edición y distribución de contenidos especializados en ciencias de la salud en español. Por más de 67 años, hemos trabajado en el mercado de publicaciones médicas con altísima calidad, que nos valen una presencia internacional en los 22 países hispanohablantes y en Brasil. Actualmente, nuestra actividad se centra en 3 líneas de negocio: publicaciones, formación y soluciones digitales. Con más de 2.500 títulos publicados, manejamos las modalidades impresa y digital. Todos están disponibles en Eureka, nuestra biblioteca digital. Más de 70.000 horas producidas de educación a distancia respaldan las soluciones de Editorial Médica Panamericana en formación continuada y preparación para examen de residencias médicas, oposiciones y recertificaciones. Usando inteligencia artificial, diseñamos una experiencia única para cada estudiante, totalmente integrada. Será como tener un entrenador personal. Editorial Médica Panamericana presenta también el sistema de asignaturas clínicas online. A través de una combinación de herramientas tecnológicas, práctica clínica y tutorización, diseñamos un completo proceso de enseñanza, evaluación y seguimiento. Editorial Médica Panamericana está en actualización constante para impulsar la educación en el área de salud, con contenidos enfocados precisamente a quien va dirigido. Nos adaptamos a las necesidades, objetivos y competencias del profesional. Editorial Médica Panamericana, siempre conectados con la salud. Ya estamos de regreso en esta conferencia magistral con la profesora Alba Lucía Herrero Peralta, que nos acompaña esta tarde. Luego de este breve receso, profesora Alba Lucía, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas de nuestra audiencia? Claro, sí, señora. Tenemos la primera pregunta de Pedro Claver Osorio Shaggy. Nos pregunta, ¿qué importancia tienen los ejercicios de Kegel en el fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico y cuál es la mejor forma para realizar estos ejercicios? ¿Me recuerdas el nombre de la persona, por favor?
Pedro Osorio. Señor Pedro Osorio, los ejercicios de Kegel en realidad no están indicados actualmente para piso pélvico. Lo que se hace para piso pélvico es a través de los ejercicios hipopresivos, de RPG, de pilates, porque los ejercicios de Kegel, inicialmente quien fue el que los propuso, lo que hacía era un aumento de la presión abdominal y no estaban indicados realmente para fortalecimiento del piso pélvico como tal. Sin embargo, lo que podríamos hacer inicialmente al realizar las contracciones del periné, nos vamos a ubicar sobre las fibras lentas y las fibras rápidas, que sería lo básico para empezar el trabajo de piso pélvico, pero los ejercicios de Kegel como tal no los recomiendo. Bien, muchas gracias por su respuesta. Nos escribe Sonia Alexandra Borges Lindarte, nos pregunta, ¿influye que se tome mucho líquido en el transcurso del día y que se aumente la micción por la noche? Sí, Sonia. Cuando nosotros tenemos un paciente con una incontinencia urinaria, una de las recomendaciones que se le da es, uno, no tome líquidos con el almuerzo, directamente con el almuerzo, sino media hora antes o media hora después, y un vaso de agua o un vaso de jugo, lo que tome. Y hasta las 6 de la tarde, más o menos, se le dice al paciente la última vez que usted puede ingerir agua, para que el organismo no tenga esa función a nivel nocturna, mucho más si tiene una vejiga hiperactiva. Entonces, no a los líquidos después de las 6 de la tarde. Muy bien. Nos pregunta Celina, ¿cuáles son los ejercicios específicos de fortalecimiento de faja abdominal y qué se recomienda? Celina, los ejercicios de faja abdominal vamos a utilizar los hipopresivos a nivel del transverso abdominal. Entonces, vamos a ubicar sobre el transverso abdominal. Los ejercicios hipopresivos tienen varios niveles. Entonces, vamos a enseñarle a nuestros pacientes niveles iniciales desde posición supina, para trabajar el transverso abdominal, manejando primero la parte respiratoria, indicándole dónde debe ser la apnea, para que pueda hacer la elevación del piso pélvico a través de la contracción del transverso. Después puedes cambiar de posición en posiciones antigravitatorias y terminar, por ejemplo, una posición bípeda con un desplazamiento del centro de gravedad hacia anterior, ya pues muy avanzados los ejercicios, claro, pero podemos ayudarlo desde esa perspectiva para la faja abdominal, pero no los ejercicios abdominales netos, por favor, no los ejercicios convencionales que nos harían lo contrario, estaremos, digamos, jugando en contra del piso pélvico. Nos pregunta Matilde Perdomo, ¿la forma de domo del piso pélvico es cuando está contraído o relajado? Es permanente. El domo es el último nivel del piso pélvico y está de esa forma es la que está cuando hace tensión. Entonces él ala, porque estamos en esta posición, entonces lo que está haciendo es alando para sostener los órganos del piso pélvico, pero él está en permanente y siempre debe estar en esta posición. Nos pregunta Caterín González, me gustaría conocer un poco más de la biomecánica muscular. En el caso de los hombres, ¿es igual? ¿Cambian las presiones y la tensegeridad? Debe ser tensegeridad. De las cadenas miofaciales. En el caso de los hombres, ellos tienen una ventaja sobre nosotras, y es que la uretra es muchísimo más larga, es un conducto eyaculador. Entonces, digamos que no tienen el mismo problema que nosotros tenemos de la cistitis y de la incontinencia urinaria. En el caso de ellos, el problema es por próstata. Y hacia los 40 años o a esta edad, pues que empiezan los problemas urológicos de ellos. Entonces la próstata se inflama y va a ir sobre la vejiga y va a ocasionar los problemas miccionales. La biomecánica en los hombres es exactamente igual que en las mujeres. Funciona desde la parte respiratoria, desde el diafragma cervical a la parte respiratoria, a la parte del piso pélvico, exactamente igual. De hecho, una de las cosas de pronto que no les dije en la charla es que no hay ninguna razón para que el hombre no orine o no evacúe, no miccione en sedente. Cuando él micciona en forma bípeda, lo que está haciendo es aumentando la presión del piso pélvico. Entonces, una de recomendaciones varias que se les puede dar a los pacientes es su micción debe ser igualmente en posición sedente. Sonia Alexandra Borges Lindarte, en pacientes masculinos síndrome de post-COVID UCI por uso de sonda vesical, ¿qué ejercicios se podrían recomendar? Lo primero que tenemos que hacer con los pacientes post-COVID es recuperar la parte respiratoria y que el paciente pueda tener un nivel respiratorio, un nivel de oxígeno
dentro de parámetros de normalidad. De los pacientes que estamos manejando ahorita post-COVID saturan entre 85-87%. Entonces, la prioridad de ellos es manejar la parte respiratoria y que esa parte respiratoria tenga la mecánica normal. Entonces, que el diafragma descienda, que las costillas y toda la reja costal haga la elevación arriba, adelante y afuera, que el esternón se vaya hacia adelante para que la presión se maneje en forma adecuada desde el diafragma cervical hasta el diafragma pélvico y el piso pélvico no sufra. Pero lo primero que nosotros debemos hacer con los pacientes post-COVID es manejar la parte respiratoria. Si bien tuvieron la sonda vesical y no necesariamente van a tener una incontinencia posterior al retiro de la sonda o cuando salgan del proceso COVID, pero la importancia de ellos sí es que el paciente hay que rehabilitarle primero la parte respiratoria para posteriormente que no tengamos ningún tipo de disfunción a este nivel. Mónica Andrea Méndez Narváez pregunta, ¿la maduración de la vejiga en niños es dependiente de la edad? ¿Cómo puedo entrenar si ya tiene más de 7 años y sufre de escape de orina durante actividades psicomotrices? Habría que mirar cuál es la razón, pero estos escapes de orina normalmente tienen un componente psicológico y familiar. Entonces, al paciente hay que mirarlo en todo contexto. Yo recomendaría una parte de ayuda psicológica y, asociado a esto, tener un reeducador. El reeducador de los niños es a través del biofeedback de los niños, es a través de juegos, y que él pueda hacer, obviamente no va a ser intra, si es una niña intracavitario y si es un hombre, un chico no es intranal, sino son electrodos superficiales, donde él pueda hacer contracción del piso pélvico mientras está haciendo el juego. Se le ofrece una tablet donde haya unos muñequitos, juegos, hay mil actividades de estas, y que él vaya haciendo la contracción y que vaya moviendo, no sé, la pelotica de tenis, o el juguete, el gatico, lo que sea, y les ayudaría mucho en este sentido para el trabajo de piso pélvico, porque obviamente podría tener una debilidad, pero recomiendo mucho la parte psicológica que influye mucho en los niños y la parte familiar. Perfecto. Pregunta, Aide Luisa Roballo Torres. ¿Usas retroalimentación visual, espejos, para el fortalecimiento de la musculatura de piso pélvico? No, la musculatura de piso pélvico yo la manejo a través del biofeedback normal y corriente. El biofeedback que nosotros utilizamos tiene en pantalla las ondas que nosotros necesitamos de acuerdo a las fibras que estemos reeducando. Pueden ser las fibras lentas o las fibras rápidas, y la paciente o el paciente está mirando en el momento de su contracción que vaya dentro de la línea que está dibujando a través de la contracción, vaya dentro de la figura que yo he escogido de acuerdo a lo que el paciente tenga, pero espejos no utilizo. Vale, gracias. Caterín González, ¿las técnicas de rehabilitación demostradas son usadas también en hombres, por ejemplo en posoperatorios de prostatectomías? ¿Hay técnicas diferenciales en los hombres? La única diferencia a través de la rehabilitación del piso pélvico en los hombres es que el tacto se hace anal, y la reeducación cuando utilizamos un biofeedback lo hacemos a través de la vía anal, pero los ejercicios hipopresivos exactamente igual, los ejercicios de RPG igual, los ejercicios posturales igual, la evaluación también es igual. De hecho, utilizamos el mismo ítem de la escala de Oxford para poder hacer la evaluación. No tenemos diferencia en cuanto a la intervención, salvo el orificio pues, por donde hacemos el trabajo. Cindy Venera, ¿qué tipo de ejercicios recomienda para un paciente con diagnóstico de vejiga por esfuerzo? Como les mencionaba en la charla, lo que nosotros tenemos en una incontinencia urinaria de esfuerzo es que el cierre uretral no se hace cuando la vejiga está llena y se está haciendo el aumento de la presión abdominal. Entonces, es importante que nosotros entendamos el tipo de fibras que tiene el esfínter, y a ese tipo de fibras nosotros debemos indicar inicialmente, como lo teníamos en los videos iniciales, debemos ubicar el ejercicio que necesitamos para que se presente el cierre uretral. Ahora, como esos pacientes normalmente sufren de una falla propioceptiva, empecemos con la parte propioceptiva, sigamos con el tipo de fibras y reeduquemos en el paciente esa contracción anticipatoria frente al aumento de la presión del piso pélvico. Ok, gracias. María Alejandra Ardila, ¿qué técnicas se recomiendan para vejiga hipoactiva y para vejiga neurogénica? En la vejiga neurogénica
digamos que es un complique en el sentido que pues el paciente no tiene las vías nerviosas indemnes. Entonces lo que hacen en este sentido es neuromodulación, se llaman ellos, e implantan unos electrodos a nivel sacro, y esos electrodos tienen un sensor, y ese sensor lo que le está diciendo al paciente es que la vejiga está llena y que puede ir a evacuar, pero obviamente no es en forma consciente, lo hace básicamente es para mejorar la calidad de vida del paciente, y la técnica se llama neuromodulación. La otra pregunta que hacía la persona, ¿cuál era? Una era la vejiga neurogénica y la otra vejiga hipoactiva. Sí. En la vejiga hipoactiva tendríamos que entrar a mirar por qué es hipoactiva. Entonces necesitamos exámenes paralelos para indicarle al paciente exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, profesora Alba Lucía, muchísimas gracias por esas respuestas. No nos han escrito más por el chat, no hay más preguntas. Así llegamos al final de nuestro encuentro, un encuentro más de la Editorial Médica Panamericana. Gracias a la profesora Alba Lucía Guerrero por compartir con nosotros. Muchas gracias de verdad por este espacio. A ustedes por la invitación y por este espacio académico tan interesante. Recuerden que dentro de las personas que se hayan registrado al webinar y estén presentes, haremos el sorteo de 3 ebooks del catálogo de Editorial Médica Panamericana y de un acceso por 3 meses a Proficio Estudiante. El refuerzo ideal para los alumnos del grado en fisioterapia en todas las asignaturas y de actualización de los profesionales. Proficio Estudiante es una marca de Editorial Médica Panamericana. Este sorteo será el día 2 de diciembre y los ganadores serán publicados en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y YouTube como Editorial Médica Panamericana-Colombia, en Twitter como @PanamericanaCol y en Instagram como @MédicaPanamericana_Col. Síganos y únase a nuestra comunidad. Proficio, el innovador programa formativo que te permitirá preparar con éxito las oposiciones de fisioterapia. Entre todas sus herramientas, comenzamos con el temario. Podrás seguir la estructura recomendada por nuestro equipo docente. Nuestros autores lo han elaborado a medida para preparar las oposiciones. Para facilitar tu estudio, dispones de múltiples herramientas y recursos. Puedes crear varios tipos de marcadores personalizados con los que podrás subrayar textos e incorporar tus propias anotaciones. Además, puedes imprimir el temario con tus subrayados para tener tus propios apuntes personalizados. Con Proficio, los tutores te acompañarán durante todo el curso. Podrás contar con ellos en cualquier momento y plantear todas tus dudas. Para facilitar tu estudio, en el temario encontrarás múltiples recursos multimedia relacionados con el texto. También podrás acceder a ellos a través de la herramienta Recursos. Podrás entrenar con las preguntas realizadas en otras convocatorias y consultar su explicación y los textos relacionados para profundizar en la respuesta. Personaliza tus propios entrenamientos eligiendo el número de preguntas, el tipo de dificultad o los temas. La plataforma analizará tus resultados e irá adaptando los entrenamientos expresamente para ti. Personaliza el tipo de visualización modificando en la herramienta Ajustes las diferentes configuraciones. Estamos disponibles siempre que lo necesites. Recuerda que, además, tus avances se sincronizarán en todos tus dispositivos para que puedas acceder donde y cuando quieras. Matricúlate ya en www.medicapanamericana.com/Proficio. Proficio, con la garantía y calidad de Editorial Médica Panamericana. Somos Editorial Médica Panamericana, la editorial líder en edición y distribución de contenidos especializados en ciencias de la salud en español. Por más de 67 años, hemos trabajado en el mercado de publicaciones médicas con altísima calidad, que nos valen una presencia internacional en los 22 países hispanohablantes y en Brasil. Actualmente, nuestra actividad se centra en 3 líneas de negocio: publicaciones, formación y soluciones digitales. Con más de 2.500 títulos publicados, manejamos las modalidades impresa y digital. Todos están disponibles en Eureka, nuestra biblioteca digital. Más de 70.000 horas producidas de educación a distancia respaldan las soluciones de Editorial Médica Panamericana en formación continuada y preparación para examen de residencias médicas, oposiciones y recertificaciones. Usando inteligencia artificial, diseñamos una experiencia única para cada estudiante, totalmente integrada. Será como tener un entrenador personal. Editorial Médica Panamericana presenta también el sistema de asignaturas clínicas online.
A través de una combinación de herramientas tecnológicas, práctica clínica y tutorización, diseñamos un completo proceso de enseñanza, evaluación y seguimiento. Editorial Médica Panamericana está en actualización constante para impulsar la educación en el área de salud, con contenidos enfocados precisamente a quien va dirigido. Nos adaptamos a las necesidades, objetivos y competencias del profesional. Editorial Médica Panamericana, siempre conectados con la salud.